Listo, chicos. Ya estamos videograbando la sesión. Bueno, como les decía, una de las cosas más importantes con respecto a esta noción de completez o asociado a a estos subconjuntos del conjunto de los números reales, o sea, a cualquier porción que yo tome de la recta real, es que ustedes tienen que identificar que cada vez que ustedes tomen una porción, dependiendo de cómo tomen la porción, es decir, abierto o cerrado o semiabierto, obviamente voy a tener ahí características principales o características muy particulares, por decirlo de esta manera, con respecto a los extremos. Esa es la parte central en la cual me voy a empezar a fijar, ¿sale? Ahora, ¿por qué me interesan los extremos? Porque justo en los extremos, chicos, yo pudiera llegar a considerar algún valor o algún hueco que no tenga mi recta real. Lo importante es que no importa cuál yo tome, siempre los extremos tienen que estar bien definidos. Bueno, en síntesis, chicos, todo lo que nosotros hemos discutido en estos últimos días con respecto a los supremos y a los ínfimos, o al menos una pequeña definición que ya hemos estado como trabajando, sobre todo con la definición de cota superior, cota inferior, o también la mínima cota inferior o la máxima cota, perdón, la mínima cota superior o la máxima cota inferior, siempre se me andan confundiendo, no se preocupen, hay que entender bien a lo cual nos estamos refiriendo. Bueno, una síntesis de esto con respecto a los subconjuntos o a la forma en la cual yo puedo tomar cualquier sección de la recta real pudiera suceder como lo que tengo listado en esta lámina. Por ejemplo, si yo tomo una porción del intervalo de la recta real en el cual los extremos los tomo, recuerden que lo importante en este caso es que yo tomo los extremos A y B, o sea, son parte del conjunto. Fíjense que cuando yo los tomo, lo importante es que A y B pertenecen al conjunto. Como pertenecen al conjunto, entonces el elemento mínimo o la mínima cota superior y que además pertenece al conjunto, voy a definirlo como el mínimo. Y en este caso, no me voy a ir muy, o sea, no me voy a perder. Noten que lo importante es irme al extremo. O sea, los extremos está el rollo. ¿Sale? Entonces, el mínimo va a ser el número A y el máximo, por consiguiente, porque como es cerrado, pertenece al conjunto, entonces va a ser B. Ahora, cualquier número más pequeño que A o más grande que B son respectivamente cotas inferiores y cotas superiores. Ahora, recuerden, de entre todas las cotas que yo puedo considerar, son aquellos elementos que están después de B. O sea, a partir de B y más grandes que B. Y obviamente las cotas inferiores van a ser todos los números que son hasta A. ¿Ok? Todos los números más pequeños que A van a ser de alguna manera cotas del intervalo que me interesa analizar. Ahora, dentro de estas cotas, por ejemplo, si me refiero a las cotas superiores, va a haber una que va a ser la más pequeña de todas. De entre todas las cotas superiores, dentro de todas las cotas superiores que ustedes tengan, va a haber una que es la más pequeña de todas. Y en este caso va a ser B. ¿Ok? Es la más pequeña de las cotas superiores. ¿Por qué? Porque B limita al intervalo o a la sección que yo tomé del conjunto de los números reales y por lo tanto es más grande que cualquier número que esté, por ejemplo, aquí adentro, que cualquier número que esté aquí adentro. Dentro me refiero dentro del intervalo. Ahora, noten algo muy importante. Cuando el intervalo es cerrado, el supremo y el ínfimo coinciden con el máximo y el mínimo respectivamente. Ahora, muy importante. Si el intervalo fuera abierto, como en el siguiente caso, es decir, en el ejemplo, en el caso número 2, lo que yo tengo, a diferencia del anterior, es que no estoy tomando ni a A ni estoy tomando a B como parte o como elementos del conjunto. Una cosa importantísima, me puedo acercar mucho a B
o me puedo acercar mucho a A, pero nunca lo tomo. Esa es la gran diferencia entre cerrado y abierto. En el cerrado, tomas al número al extremo, me puedo parar en el extremo. Mientras que en el intervalo abierto, me puedo acercar, pero nunca pararme en el extremo. O sea, siempre voy a estar cerquita, pero nunca voy a ser el extremo. En ese caso, chicos, como tanto A y B no están en el conjunto, este conjunto no tiene máximo y no tiene mínimo, porque no están en el conjunto los extremos. Fíjense en todas las respuestas que tiene esta tabla. Esta tabla se está fijando solamente en los extremos, chicos. Si está, hay máximo. Si no está, no hay máximo. Tal cual, así, tal cual, identifíquenlo. Traten de identificar y de relacionar. Si es cerrado, hay máximo. Si es abierto, no hay máximo o mínimo en su defecto. Ahora, que no haya máximo o que no haya mínimo no significa que mi intervalo no esté limitado. Y esa es la parte central de todo esto. ¿Por qué? Porque si yo tomara un subintervalo del conjunto de los números reales, supongamos, pero el extremo no existiera, ¿cómo puedo limitarlo? Si se dan cuenta, no, ¿cómo podría yo limitarlo? Y ese era el problema con p cuadrada menor a 2, o ese conjunto que más o menos empezamos como a analizar, que justo su extremo o el extremo de este intervalo era menos raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2. Es decir, dentro de los números racionales, los extremos no son racionales. Entonces, necesito otro tipo de números para hablar de ese subintervalo del conjunto de los números reales. Y los que me sirven son los irracionales. Es decir, ahora tengo que considerar a todos los reales. Entonces, si yo me limito nada más, perdón, a los números racionales, resulta ser que cuando yo tome un subintervalo del conjunto de los números reales, voy a tener un hueco. Si se dan cuenta, voy a tener un hueco. Me va a estar haciendo falta un número, me va a estar haciendo falta justo un valor, voy a tener una interrupción dentro del conjunto de los números reales. Y es decir, ¿cuál es este extremo de este intervalo? ¿Qué crees? Los racionales no te alcanzan para llenar ese huequito. ¿Se dan cuenta? O sea, acabo de encontrar un hueco, una discontinuidad, vamos a ponerlo así también de esta manera, una interrupción a la contigüidad de todos los números dentro de la recta real. O sea, tendría que haber una interrupción. ¿Cómo lleno ese huequito? Bueno, hablando ahora de ampliar a los números racionales hacia los irracionales, es decir, considerar a estos números como raíz cuadrada de 2, como como pi, como phi, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de cualquier número primo, etc., etc. ¿Qué sucede con estos números irracionales, perdón? Que llegan y vienen a completar mi recta. Como la completaron, ahora yo puedo hablar entonces de que tengo elementos que puedo considerar como ínfimos o supremos de ese conjunto. Es decir, los números irracionales sí cumplen con que pueden ser supremos o ínfimos de ciertos conjuntos o de ciertos subintervalos del conjunto de los números reales. El objetivo principal, chicos, es asegurarme que no me falta ningún número en la recta real. Por eso se llama de completez la propiedad, de completo, completar. ¿Sale? Ahí pueden jugar ustedes con el español incluso. Ahora, regresando otra vez a esta tablita, chicos, si yo tengo dos intervalos abiertos, es decir, en los extremos abiertos, dado que no estoy considerando a A ni a B dentro del conjunto, pero sí son extremos del intervalo, resulta ser que estos números van a ser la mínima cota inferior, superior, pero la mínima cota superior va a ser B, o sea, va a ser el supremo, y la máxima cota inferior sería A, o sea, nuestro famoso ínfimo. ¿Ok? Ahora, si yo considero intervalos o subintervalos del conjunto de los números reales
semiabiertos o semicerrados, como ustedes quieran, pues ahí voy a tener una combinación de estos elementos. Por ejemplo, en el extremo donde esté cerrado voy a tener un máximo o un mínimo, y en el extremo en donde no esté cerrado, o es decir, sea abierto el intervalo, pues no voy a tener ni máximo ni mínimo, pero sí seguramente, y ahí viene la parte importante, un extremo, o ya sea una mínima cota superior o una máxima cota inferior, o lo que es lo mismo, un supremo o un ínfimo. ¿Sale? Entonces noten cómo en el tercer renglón, en el tercer caso, perdón, en el tercer caso que nosotros estamos como analizando ahorita, pues lo que yo tengo es mínimo, porque ¿qué creen? Es cerrado aquí, tengo mínimo, pero no tengo máximo, porque es abierto en el otro extremo. Pero tengo ínfimo, porque ya tienes mínimo. ¿Sale? Esa es la parte más importante. Y aquí voy a poner una notita muy necesaria. Una nota. Una nota. Cuando un subintervalo del conjunto de los números reales tiene máximo o mínimo, automáticamente tiene supremo e ínfimo. Es decir, todo máximo, voy a referirme nada más a los máximos. Todo máximo es ínfimo. Perdón, es supremo, perdón, es supremo, no ínfimo, es supremo. ¿Sale? Pero, y aquí viene una parte importante, un pero, no todo supremo es máximo. ¿Qué quiero decir con eso? Que puedes tener supremo, pero no máximo. ¿De qué va a depender eso? De que tengas un intervalo abierto o cerrado. ¿Sale? De hecho, la propiedad de ser máximo o mínimo únicamente va a estar referida a que si el elemento pertenece o no al intervalo o al conjunto. ¿Qué quiere decir prácticamente esto, chicos? Si es cerrado, automáticamente tiene máximo o mínimo. Tal cual. Si es abierto, nah, va a tener supremo o ínfimo, pero no máximo ni mínimo en ese extremo, ¿sale? Puede ser el extremo superior o el extremo inferior. Bueno, siguiéndonos en el cuarto, ubicándonos en el cuarto renglón, ¿no? Se van a tener exactamente la misma idea que en el anterior, nada más que aquí van a tener ínfimo, pero no mínimo, porque es abierto en A. Van a tener máximo en B, pero también van a tener supremo en B. ¿Ok? Recuerden, todo máximo es supremo, pero no todo supremo es máximo. Eso traten ustedes de incorporarlo. Ahora, en los siguientes intervalos, por ejemplo, en el renglón número 5, en este caso, pues yo tengo ahí, si ustedes se dan cuenta, un intervalo en donde estoy hablando de una porción entera de la recta numérica. O sea, todo lo que está a la izquierda de B, es decir, aquí está B, es cerrado, y lo que voy a sombrear es todo lo anterior, o sea, sería toda esta parte de la izquierda de B. Son los números más chiquitos que B. Ahora, si ustedes se fijan ahí, pues estoy considerando a toda la recta real. Lo importante en ese caso, o bueno, toda esa porción de la recta real, lo importante en ese caso es que tienen que identificar algo. El infinito no es un número. Es una idea de que estoy considerando todo el resto del intervalo antes de D. ¿Sale? Todo. ¿Cuántos? Pues todos los valores, todos los infinitos valores que están hasta allá, hasta en el extremo. Lo importante es que ahí no tienen una cota, chicos. O sea, no va a haber un número más grande que el infinito. No, porque el infinito no es un número. O sea, no hay un infinito más uno. Ah, entonces es más grande que el infinito. No, tranquilos, no, eso no existe. Eso estamos nada más refiriéndonos a que no tiene una cota. Y esa es la parte. Noten entonces cómo ahora puedo hablar con un poco más de propiedad al momento de referirme de estos extremos de algunos intervalos que pueden ser infinitos o más infinito o menos infinito. Es que no está acotado. Siempre va a seguir.
Noten cómo ahora puedo ya incorporar este lenguaje o esta idea de cotas superiores o inferiores a ahora referirme a esos intervalos que no tienen, obviamente, un límite, no tienen un extremo. Y repito, el infinito y el menos infinito no son números. Bueno, ya continuando con todo lo demás, ustedes se podrán dar cuenta que, por ejemplo, en este caso, cuando tengo un menos infinito y un b, pues va a tener máximo, va a tener supremo, pero no va a tener ni mínimo ni ínfimo. Muy importante, ni mínimo ni ínfimo. ¿Por qué? Porque no está acotado. Y con que no esté acotado por inferiormente, pues ya no tienes mínimo. Al igual que en el otro caso, pues nada más, ustedes si se fijan, estoy considerando nada más abierto en el extremo B, por lo tanto, no va a tener máximo, pero sí supremo, y mucho menos va a tener ínfimo ni mínimo. En el siguiente renglón, con A, estoy considerando la parte de la derecha de A, todos los números más grandes que A. Por lo tanto, como estoy considerando abierto, pues va a tener ínfimo, pero no mínimo. Y por supuesto, no va a tener ni supremo ni máximo. ¿Por qué? Porque no está acotado superiormente. Al igual que en el siguiente intervalo, pero ahí la diferencia es que como estoy considerando un intervalo abierto, perdón, cerrado, tengo máximo, tengo mínimo y tengo ínfimo, pero no máximo ni supremo. Ya está, chicos. Noten entonces cómo la idea de supremos y de ínfimos me permiten principalmente, chicos, acotar, limitar, encerrar, si ustedes quieren verlo así, a un subintervalo del conjunto de los números reales. ¿Sale? Es decir, cualquier porción que yo tome del conjunto de los números reales está bien definido. ¿Sale? Bueno, vamos a avanzar un poquitito más. Y este es uno de los resultados más importantes dentro de esta sección de completez de los números reales, que es el axioma del supremo. Ahora, se escucha muy rimbombante, ¿verdad? Bueno, lo más importante del axioma es que noten esto, es un axioma, es algo que se acepta sin demostración. De hecho, es lo suficientemente intuitivo para aceptarlo sin demostración. Yo lo que dice este axioma, perdón, o esta propiedad del supremo, es realmente lo que cumplen todos los números reales, todos los reales cumplen esto, cumplen. Los reales cumplen esto, y recuerden, podemos reflexionar sobre los reales ahora como los racionales y los irracionales, pero porque los irracionales vienen a completar mi recta, la dejan sin interrupciones, ¿sale? Entonces, los reales van a cumplir esto, y lo que va a decir es, cada vez que tú tomes un subconjunto muy importante, no vacío de números reales, es decir, no tomo el conjunto vacío, o sea, sí tomo una sección, una porción de la recta real, ahí dibujé una porción de la recta real, puedo dibujar estas dos porciones también. Cada vez que yo tome una porción, y ustedes se pueden dar cuenta de mis dibujitos que acabo de hacer, este conjunto que yo tome, sea abierto o cerrado, o semiabierto, o cerrado y cerrado, o abierto en ambos extremos, va a tener un supremo. Siempre y cuando esté acotado superiormente. ¿Por qué no lo cumplen? No, fíjense cómo entonces este intervalo no cumpliría el axioma del supremo, este que estoy seleccionando, este, porque no está acotado superiormente, por lo tanto no va a cumplir el axioma del supremo. Es decir, no va a tener un supremo. Pero cuando yo pueda asegurar que está acotado, o sea, que hay números más grandes que el intervalo y por consiguiente más chiquitos que el intervalo, es decir, que esté acotado superiormente e inferiormente, ese intervalo tiene un supremo. Ahora, ¿quién es el supremo? Esa es la otra cuestión, esa es otra historia. Lo importante es que tiene, ¿sale? Entonces va a tener un supremo, tiene que tener un límite, tiene que tener, vamos a decirlo así, un extremo ese intervalo, ¿sale? Tiene que estar bien definidos sus extremos.
Lo que viene a definir de una manera más correcta, vamos, no sé si eso esté correcto decirlo, o que esté muy bien definido un intervalo, va a depender de, perdón, de la existencia de su supremo y por consiguiente de su ínfimo. ¿Sale? Fíjense cómo en este caso la intuición sí es muy importante aquí. O sea, sí, intuitivamente, si ustedes piensan en algo que es continuo, en la recta real, que no tiene interrupciones, pues entonces, cada vez que ustedes tomen una porción y si hay números después, pues entonces sí tienen que tener un extremo, ¿no? O sea, eso es hasta sumamente intuitivo esa parte. Pues sí tengo que limitarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la única forma en la cual pudiera no obtener un extremo es que no esté acotado. Entonces, que siempre va a seguir hasta más infinito. Y bueno, en esta sección, chicos, voy a definir ahora ya de una manera mucho más formalmente a la noción de supremo y de ínfimo. Cuando yo y aquí sí voy a pedir de ustedes que tengan un poquito como de cuidado al momento de trabajar con las definiciones. Parecen raras, pero no lo son. Son bastante intuitivas. También, o sea, tienen un poco de intuición. Y voy a tratar de mostrar siempre con algún número o vamos a ponerlo así, con dibujos a lo que se refiere. ¿Sale? Recuerden que los supremos, desde hace mucho ratito, los definimos como las máximas. Por ejemplo, primero, tiene que ser una cota. O sea, una condición importante es que es cota superior, el supremo, ¿no? O sea, está a la derecha de cualquier intervalo o de cualquier sección que yo tome del conjunto de los números reales. Tiene que ser una cota superior. Voy a poner el S aquí, es el supremo, el Superman. Es cota superior porque está en un extremo. Y recuerden, pero además de que es una cota superior, es la cota superior más chiquita. Es la cota superior más pequeña. Es decir, es la que está más a la izquierda. Es la primera, por decirlo así, cota superior. Pero tengo que identificar quién es. Va a haber ocasiones en que tengo que identificar quién es esa cota. Y por la otra parte, con respecto a los ínfimos, una cosa es bien importante. Tiene que ser cota inferior. Es cota inferior. O sea, es el extremo izquierdo. Es el ínfimo. Y otra cosa que tiene que cumplir, y aquí viene una parte muy importante, no recuerden esto, como voy en orden, vengo de izquierda a derecha, es la lectura que siempre yo hago de la recta, de izquierda a derecha. Fíjense que entonces la I o mi ínfimo no es la primera de las cotas inferiores, sino la última de las cotas inferiores. Es decir, es la cota inferior más grande. ¿Cómo identifico si es cota inferior mayor? Dibujen, chicos, dibujen. Aquí sí siempre les digo a los estudiantes cuando empezamos a trabajar esto, dibuja, visualiza el intervalo. En la visualización te va a ayudar un chorro para entender si es la primera de las cotas superiores o es la última de las cotas inferiores. Ahora, noten algo, nunca estoy hablando de la última cota superior, porque pues como es un intervalo que siempre va a seguir y va a tener un montón de cotas, probablemente nunca tenga una cota más grande. ¿Sale? Es decir, eso puede suceder. Pero ¿qué creen? Sí tiene una primera cota superior. ¿Quién es? Mi supremo. Y lo mismo pasa del otro lado. Probablemente yo nunca sepa cuál es la última de las cotas inferiores, la última, la más chiquita. Pero ¿qué crees? Sí conozco la más grande o la última de estas cotas. Es decir, la cuota inferior más grande o el ínfimo. Dibujen, chicos, dibujen. Ante cualquier duda con respecto a un conjunto de los que vamos a empezar a trabajar, siempre usted puede hacer un dibujo y visualizar. A ver, ahora, algo muy importante.
estas dos definiciones, o esta definición, mejor dicho, que acabo de dar, que es análoga para supremos e ínfimos, voy a referirme a la del supremo. Una cosa es muy importante. Eh, Hay que reinterpretar estas definiciones, pero ahora de un corte un poco más formal, ¿sale? ¿Cómo puedo decir que algo es la más chiquita de una colección de números? Si se dan cuenta, eso está bien difícil. O sea, ¿cómo puedes decir que es la más chiquita? Una, ¿cómo puedes decir que, por ejemplo, imagínense que tienes un grupo de estudiantes, estamos todos nosotros, y vamos a buscar al más alto, ¿sale? Al máximo de nosotros en altura, ojo, al máximo de altura de nosotros. ¿Cómo lo harían ustedes? Pues una manera es ordenando, ¿no? Es decir, vamos a irnos desde el más chiquito y el que quede al final, ¿qué creen? Ese es el más grande. Entonces empezamos a pasar a todos al frente del salón, imagínense que estamos al frente del salón, y nos empezamos a ordenar, ¿sale? Y eventualmente, una vez que nos organicemos y nos organizamos bien, y lo importante es que tengo una colección de estudiantes finita, eso es bien importante, un grupo de 27 estudiantes. Entonces, una vez que yo termine, voy a encontrar quién es el máximo, que también es supremo. ¿Ah? ¿Sale? Entonces, ustedes, de alguna manera, y sus alturas, principalmente sus alturas, componen mi conjunto de todos los individuos del mundo. ¿Vale? Es mi subconjunto ustedes. Estamos hablando de matemáticas, de la licenciatura en matemáticas aplicadas, primer semestre. Ese es mi subconjunto. Es mi intervalo, chicos. Yo ordeno. Y yo ahí puedo darme cuenta de que cierta persona, no sé, vamos a decir, Juanito Pérez, por ejemplo, Juanito Pérez nos quedó de último. Él es una cota superior porque puede ser que haya alguien más alto que él, por supuesto que sí, a menos que sea el hombre más alto del mundo, probablemente no lo tengamos en nuestro salón, ¿sale? Puede ser un chino siempre. Ahí tenemos a Juanito Pérez, y bueno, Juanito Pérez es nuestra cota superior. A partir de él, todos los demás son más pequeños que él. Pero, ¿cómo puedo decir que es la más pequeña de las cotas superiores? Porque, ¿qué creen? Lo puedo medir. Y además es una colección finita. Pero ahora piensen en un intervalo o en una colección o en un subintervalo de los números reales. Yo no puedo tener a mi disposición a todos los números reales. Los tengo ahí, chicos, noten, los tengo ahí, pero no los puedo tener uno a uno. ¿Sí se dan cuenta? O sea, por ser una cantidad infinita de valores, pues ¿cómo voy a saber qué es la más pequeña si no puedo medir a todos? ¿Por qué? Porque es virtualmente imposible, porque no puedo tenerlos a todos, porque son infinitos, nunca voy a terminar. Esa es la idea principal, nunca va a terminar usted, señor. Pero ¿cómo puedo saber qué es la más, o mejor dicho, es la primera de las cotas superiores ante la imposibilidad de medir a todos? Tenemos que encontrar maneras de referirnos a esos matemáticamente hablando. Ahora, estas definiciones que voy a dar a continuación son totalmente equivalentes a estas que acabo de escribir. ¿Sale? Primero, vamos a tener lo siguiente. El supremo de un intervalo, vamos a referirnos a él como el sub de A, supremo del intervalo A, o el supremo del conjunto A. Recuerden que al final de cuentas yo puedo nombrar o mencionar o referirme a cualquier conjunto de la manera que yo quiera, con una letra, con un símbolo, es lo de menos, ¿sale? A este número le voy a llamar S. Este va a ser mi supremo, ¿sale? Lo importante de este supremo es que es la cota, perdón, es la cota superior más pequeña, por eso hablamos de la mínima cota superior de A. Y va a tener las siguientes propiedades. Pero vamos a dibujar. Siempre lo importante, chicos, en este caso siempre he pensado que es dibujar. Vamos a dibujar un subintervalo. Me sale bien feo mi subintervalo. Vamos a ver si me sale un poquito más bonito. Bueno, vamos a ponerlo así. Ahí está. Obviamente estoy considerando que esta recta, pues sí, ¿sale? Estoy hablando de un subconjunto. Y yo tomo una porción de esta recta. Ahora,
La forma en la que yo tomo las porciones, chicos, pues noten algo, puede ser abierto, puede ser cerrado, semiabierto, pero siempre voy a tener algo que esté acotado, ¿sale? Eso es importante, por el momento voy a considerar que siempre va a estar acotado. Entonces, bueno, puedo tomar, por el momento vamos a tomar abiertos para que podamos darnos cuenta de que hay supremo, ¿vale? Es lo que hemos estado como diciendo. Primera cosa que tengo que verificar para que este número S sea supremo, es decir, puede ser primero un candidato y después demostrar que efectivamente va a ser el supremo o el extremo de mi intervalo, lo primero que tengo que verificar es que para todo número que esté dentro del conjunto A, es decir, este conjunto A al ser no vacío, pues va a tener valores. Aquí están valores. Aquí va a haber valores que voy a llamar X. Cualquier número que esté en el conjunto, pues va a ser y va a resultar, obviamente, como ustedes lo están viendo visualmente, más chiquito que ese. Pero si fuera cerrado, y aquí viene la parte importante, este número sí podría estar en el extremo. ¿Qué significa esto, chicos? Pues que básicamente puedo considerar un intervalo abierto o cerrado, y de ahí que yo pueda decir que este número va a ser menor o igual. Y eso va a verificar la primera de las condiciones, que es cota superior. ¿Ok? Cualquier número dentro del conjunto va a ser menor o igual a este número que yo quiero demostrar que es supremo. Menor o igual. Ojo, menor o igual. ¿Por qué? Porque puede ser que lo tomes o que no lo tomes. Si es abierto o cerrado tu intervalo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la propiedad número 2 es la más, como la más interesante de todas. Esta propiedad 2 lo que dice es que tienes que asegurarte que este número S que tú estás considerando como el supremo, resulta ser, pero estoy tratando de borrar estas cosas, ya está, resulta ser la más chiquita de las cotas superiores. Híjole, ese sí está como bueno. ¿Cómo puedo verificar que es la primera de las cotas superiores? La primera de las cotas superiores, es decir, la cota superior más chiquilla. Una de las cosas más importantes que uno tiene que verificar es que, de acuerdo a la definición que yo tengo aquí, es que no puede haber otro elemento más pequeño a ese que también sea cota superior. ¿Ok? Básicamente es, si yo tengo un elemento más chiquito que ese, este número no puede estar a la derecha de ese. Porque todos los números que están a la derecha de ese son cotas superiores. Cotas superiores. Entonces, si estás a la izquierda, no puedes ser cota superior. ¿Ok? Esa es la idea principal. O sea, si yo tomo cualquier elemento más pequeño que ese, por ejemplo, una Y puedo tomar por aquí, y ahí lo vamos a ver, una Y más pequeña que ese. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que está a la izquierda, por eso sirve mucho lo visual. Cuando está a la izquierda de ese, resulta ser que Y no puede estar a la derecha también. O sea, no puede ser cota superior. ¿Cómo aseguro esto? De una manera muy ingeniosa se ha encontrado en matemáticas. Bueno, si quieres asegurarte que Y no está a la derecha de S o que no es una cota superior, porque imagínense que si fuera cota superior, ya estaría diciendo que S no es la más chiquita, sino que es Y. ¿Sí se dan cuenta? Verifiquen otra vez, piensen otra vez en la definición. Es la cota superior más pequeña. Más pequeña. Es la primera de las cotas superiores. Ahora, si hubiera un número a la izquierda de S que también fuera cota superior, pues automáticamente estaría diciendo que, ¿qué crees? Que acabo de encontrar una más chiquita. O sea, acabo de encontrar la que de verdad es la primera y no era S.
al final de cuentas, la primera de las cotas superiores, sino tendría que ser Y la primera de las cotas superiores si esto resultara cierto. ¿Sale? Entonces, ¿cómo verifico que no sea la primera de las cotas superiores esta que estoy dando? Pues, de una manera muy ingeniosa, como mencioné, que tengo que encontrar un número justo entre Y y S, que esté en el intervalo. Muy bueno, ¿no? Porque, ¿qué pasa entonces? Si yo logro encontrar un número entre Y y S que esté en el intervalo, es decir, que pertenezca al conjunto, pues resulta ser que acabo de encontrar un número que es más chiquito que ese que pertenece al conjunto y no queda de otra que ser S la primera de las cotas superiores. Yo sé que está como medio, en medio gorroso, pero dibujen. Lo importante es dibujar. Repito, vamos a ver si puedo repetir otra vez todo. De entre todos los números, cuando yo propongo a un supremo, a S, esta debe ser la primera de las cotas superiores. De manera que si hay un número antes que también fuera cota superior, la S que yo propuse, pues no podría ser supremo. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? No es la primera. Esta es la primera. Y es la primera. Ahora, ¿cómo puedo asegurarme que Y no es cota superior para que yo no caiga en una contradicción de que ya acabo de encontrar una cota superior que sí es más chica que la primera de ellas? Bueno, tienes que encontrar un número entre Y y S que esté en el intervalo, que pertenezca al intervalo, pero que además cumpla que Y es menor que este número. Fíjense en la geometría del problema. Ahora digo, fíjense en la geometría del problema. Aquí ustedes tienen que Y es más chiquita que el supremo. Y esta X tengo que encontrarla justo entre Y y S. No a la mitad, chicos. No necesariamente en la mitad. No necesariamente a la mitad de Y y S. No, puede estar por allá, por cualquier lado. Lo importante es que la encuentre. Si no podría encontrarla o si no pudiera encontrarla, entonces tendría que, en ese caso, proponer otro supremo, porque probablemente el supremo que estoy proponiendo no es la primera de las cotas superiores. Está bien bueno esto. Esto se lo debemos a Dedekind, a Hilbert, a todos estos matemáticos que se pusieron a pensar en cómo puedo asegurarme que sea la primera de las cotas superiores. Bueno, pues si hay otra antes que también sea más pequeña que esa, pues no puede ser cota superior, porque si fuera cota ya no sería la más chiquita. Pero padre, ¿no? O sea, está muy bueno. Entonces, ¿cómo aseguras eso? Pues encuentra uno entre el número y entre el número supremo que pertenezca al conjunto para asegurarte que esta Y sea más grande, perdón, que este número sea más grande que esta cota que tú estás dando. Se acabó. Ya está. Fantástico. Bueno, en el ínfimo, chicos, va a pasar algo totalmente similar, completamente análogo a esto. De hecho, lo único que va a cambiar es el orden de la geometría. ¿Por qué? Porque ahorita voy a considerar un extremo inferior. Y a este número le voy a llamar ínfimo. ¿Sale? Entonces, la primera de las definiciones equivalentes es que esta I tiene que ser cota inferior. Entonces, tiene que cumplir que cualquier número que esté aquí adentro siempre va a ser más grande que el ínfimo. Esto es lo que se tiene que verificar. Fíjense cómo en el caso anterior del supremo, todo número de adentro es más chiquito que el supremo, porque estás dentro, ¿sale? En este caso, como tienes el extremo inferior, pues todo número que esté dentro del intervalo, por una cuestión de orden, tiene que ser más grande que este. Primera condición, que sea cota inferior. Entonces, todo número que esté a la izquierda del intervalo o de los valores del intervalo, pues van a ser cotas inferiores. Y la condición número 2, que es la más importante, que sea, en este caso del ínfimo, la última de las cotas superiores, o lo que es lo mismo, la más grande de las cotas inferiores.
De lo cual resulta de la geometría, fíjense en la geometría, que si yo tomo, vamos a cambiar de color, que si yo tomo cualquier número y más grande que el ínfimo, primera cosa, yo debo de encontrar que no sea cota inferior. ¿Cómo hago esto? Pues voy a dar un número que esté entre i y y que pertenezca al conjunto. ¿Qué es lo que debo de verificar? Que esta x, fíjense cómo va a ser ahora, más pequeña que y. ¿Sale? Fíjense en la geometría. En el caso del supremo, ¿dónde quedó la x? A la derecha de y, por lo tanto es y menor que x. En el ínfimo, ¿qué pasó? X quedó a la izquierda de y, o lo que es lo mismo, x es más chiquita que y. Ya está. Geometría, chicos, geometría. Sirve mucho visualizar y definir, y sobre todo definir el intervalo y visualizar los valores que están ahí. Bueno, vamos en este caso, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver algunos ejemplos para terminar la clase del día de hoy. ¿Sale? Vamos en este momento con estos dos ejemplos, chicos, vamos a determinar, ojo, no demostrar, sino determinar que quiénes son el máximo, mínimo, supremo e ínfimo de los siguientes conjuntos. Y obviamente los conjuntos pueden tener diferente naturaleza, ¿sale? El primer conjunto A, que estoy poniendo como ejemplo, es un conjunto que está muy bien definido, ¿sale? De -3 abierto, menor a x, menor o igual a 0. O sea, básicamente tengo este intervalo. Uy, perdón, no es 10, es 0. 0 cerrado. Visualmente, chicos, o gráficamente sería -3 aquí y 0 aquí. Pero abierto aquí y cerrado aquí. Ahí está, cerrado. Lo ponemos cerrado. Pero déjenme borrar esto para que no nos equivoquemos. Abierto, cerrado. Aquí estaría -3 y aquí estaría el 0. Ahí está. Entonces, pues aquí está bien facilito, ¿no? Vamos a determinar todos los elementos. Por ejemplo, vámonos con el máximo. Máximo del conjunto A. El máximo es una cota superior y pertenece al conjunto. Me voy con todo el extremo derecho. Todos estos son cotas. Este 0 es una cota superior porque es un extremo. Ya está. Pero además el 0 es cerrado. Quiere decir que estoy considerando al 0. Por lo tanto, mi intervalo tiene máximo y vale 0. Ojo, que valga 0 no significa que no tiene máximo, chicos, ¿ok? En matemáticas es bien importante eso. Una cosa es que valga 0 y otra cosa es que no exista, ¿ok? En este caso, existe y vale 0. ¿Va? O sea, no, porque a veces me ha tocado que dicen, es que es 0, entonces no existe. No, espérate, el 0 es un número, entonces sí existe, ¿sale? Es un número y existe. Y otra cosa es muy diferente a decir que no hay un número. En este caso sí hay y es 0, que puede ser tranquilamente. Ahora, si tiene máximo, chicos, automáticamente tiene supremo. Automáticamente. Y es el mismo. Automáticamente. Supremo de A es ese. Ahora, vamos a verificar los ínfimos y los mínimos. Vámonos con el mínimo primero. El mínimo del conjunto A. Recuerden, el mínimo de un conjunto es el cota inferior, este en el otro lado, en el lado izquierdo, en el otro extremo del intervalo, y pertenece al conjunto. En este caso, el extremo es -3, pero no está en el conjunto, porque es menor estricto, o lo que es lo mismo, es abierto. Por lo tanto, no existe. Y fíjense la diferencia. Decir que es 0 a decir que no existe. En el primer caso del máximo es 0, pero sí existe y vale 0. En el otro no existe porque no hay ningún extremo. ¿Ok? No hay ningún extremo.
Si hubiera extremo y valiera cero, ese es su mínimo, pero en este caso no hay extremo. Ahora, que el intervalo no tenga mínimo no significa que no tenga ínfimo. Con que esté acotado, ya puedo identificar el ínfimo. En este caso, el ínfimo, lo único que tengo que verificar es que sea uno de los extremos, porque es cota inferior, pero además que sea la cota inferior más grande. Visualmente, pues yo puedo poner todos estos números que están a la izquierda del -3 y decir que son cotas inferiores. Pero la última de estas cotas inferiores va a ser -3. Por lo tanto, este va a ser mi ínfimo. Chicos, quiero dejarlo hasta acá y con este ejemplo voy a arrancar mañana con ese conjunto A que ustedes van a ver que está así como medio extraño y espero ahora sí ver un ejemplo un poquito más claro de cómo ahora, además de determinar estos máximos y mínimos, vamos a tratar de demostrarlos, ¿sale? Entonces eso va a ser un poquito más no complicado, pero sí vamos a tener que cuidar algunos detalles, ¿sale? Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran solicitar.